¿Qué tal? Muy buenos días. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por estos devocionales que estamos pudiendo tener en Segunda de Timoteo. Realmente es una carta espectacular, una carta preciosa, ¿verdad? En la que el apóstol Pablo, podríamos decir, se está despidiendo, ¿no? De su hijo en la fe, se está despidiendo de su compañero de milicia, se está despidiendo de aquel con el cual Dios le dio la oportunidad de poder servir por muchos años y ahora, eh, bueno, está buscando dejarle los últimos consejos, pasarle el mando, ¿verdad? Y le anima y le alienta, bueno, Timoteo, vamos arriba, avivá ese fuego que hay, ponete más ferviente, más fervoroso, porque lo que viene realmente va a ser difícil, ¿verdad? Sufrir las aflicciones, no te avergüences del Señor, eh, mirá los ejemplos, ¿verdad? De aquellos que me abandonaron, pero otros que también, viste, siguieron al Señor, fueron fieles y que no se avergonzaron de sus cadenas. Y bueno, en el capítulo 2 empezamos a ver que le anima y le alienta a que se esfuerce en la gracia, a que dependa del Señor para poder hacer lo que le iba a encargar, ¿no? Que era, bueno, tenés que seguir con lo que es ir entrenando, ir encargando a otros hombres lo que es la obra del Señor, ¿verdad? Lo que es ese pastorado, lo que es el diaconado, lo que es el ancianato, lo que es el liderar. Y eso dice que tienen que ser fieles e idóneos. Y ayer simplemente leímos, ¿verdad? El versículo del 3 al 7, donde terminamos viendo acerca de considera, ¿sí? Considera. La idea es pensar, meditar, examinar, investigar, podríamos decir así, reflexionar. Timoteo, reflexiona. Ahora, la idea es, bueno, tomar un tiempo para reflexionar, vamos a decir así, la gran relación que hay entre lo que es tu trabajo en el presente con relación al futuro. Y podríamos decir así, tal vez Timoteo miraba la vida de Pablo y tu trabajo en el presente, Pablo, estás preso, sin un capote como para poder cubrirte del frío, te han abandonado todos, eh, todo lo que serviste durante estos años para ahora terminar así. Sí, sí, pero es que con el presente y el futuro tiene que ver con lo que va a ser en el futuro en el Señor. Dice allí la palabra de Dios que el soldado lo que va a buscar es la aprobación de su Señor. El atleta lo que va a buscar es ser coronado y el labrador participar del fruto. Y esas cosas llevan tiempo y algunas van a ser aquí en la tierra y tal vez nosotros no la vamos a ver y otras van a ser en la eternidad. Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Saludamos allí a nuestros hermanos y nuestras hermanas que se van conectando, ¿verdad? Algunos que eh, ya son parte cada mañana, ¿verdad? Es una cita allí para poder compartir juntos estos tiempos y gracias por acompañarnos. Y también sería lindo poder compartir, ¿verdad? Algún motivo de oración, de dónde nos estás escuchando, pero también algún motivo de oración, porque hay un grupo de hermanos que se conectan cada día y es bueno que podamos también orar los unos por los otros, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar esta canción y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Si vivimos para Él vivimos,
que muramos, somos del Señor. Gloria a Él. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios y Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, amado Dios, para agradecerte, amado Dios y Padre Celestial, por lo que es tu gracia, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, amado Dios, a que podamos vivir a Cristo, que podamos vivir para ti, Señor. Padre, sé que muchas veces hay situaciones difíciles, delicadas en nuestra vida, que nos llevan, Padre amado, a tal vez tambalear, trastabillar, dudar. Pero Padre, danos ese fervor, ese compromiso, ese denuedo, Señor, de poder vivir para ti, Señor. Y si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Señor, ayúdanos a tener ese compromiso, Señor. Padre Celestial, gracias, porque, Señor, podemos tener esta oportunidad de compartir, de tener juntos, Señor, estos devocionales. Rogamos, amado Dios, para que seas tú, Señor, usando tu palabra, la cual es viva y es eficaz, Señor, la cual es buena, Padre, para que pueda ser de alimento, pueda ser de ánimo a nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios, también, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan cada mañana, que lo miran y que comparten también con sus amigos, Señor, esta tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y si morimos para Él, morimos, y si vivimos para Él, vivimos, ¿verdad? Tremendo versículo, y muy linda también la interpretación de los muchachos, ¿verdad? Dice, versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Reflexiona, Timoteo, tómate un tiempo para pensar, para meditar la gran relación que hay entre lo que hacemos acá en nuestro presente y lo que va a ser en el futuro, ¿sí? Y ciertamente muchas veces, vamos a decir así, cuando pensamos en lo que es el costo de seguir a Cristo, y en este caso de servir, muchas veces la gente no quiere saber nada. Le gusta más, la vida cómoda, le gusta más la tranquilidad, le gusta más la seguridad que le ofrece su zona de confort, ¿verdad? Y lo cierto es que hay un precio a pagar si uno quiere servirle a Cristo. Y acá en este caso, Pablo le va a presentar tres ejemplos, ¿verdad? Le va a presentar el del soldado, que hablamos ayer y mencionamos un poquito acerca de que este soldado, podríamos decir, cuando habla de sufre penalidades, de cosas que son estragos, podríamos decir, en la vida, pero también que habla de una exclusividad, no se enreda, es exclusivo del Señor. Pero también le presenta el atleta, ¿verdad?, de que no solamente él se entrena, se ejercita, sino que tiene que luchar, dice, legítimamente, ¿sí? Y
de un labrador, ¿verdad? Que es esforzado, tiene que trabajar. Un labrador, ¿verdad? Él tiene que realmente hacer un arduo trabajo si quiere, vamos a decir así, ver frutos. Un arduo trabajo, pero también tiene que esperar, tiene que, eh, vamos a decir así, tener la paciencia de que, viste, aquellas semillas que se colocaron y aquello que va y riega cada día, tal vez sacando, ¿verdad?, yuyos que van apareciendo y todavía el fruto, es más, ni siquiera el fruto, la plantita todavía ni aparece, ¿verdad? La esperanza. Y podríamos decir que el soldado tiene que aprender a renunciar, el atleta tiene que aprender a tener resiliencia, y que vamos a hablar un poquito después, cuando lleguemos acerca de qué es, pero ese esfuerzo más allá de tu fuerza, ¿sí? Y el labrador tiene que aprender a, bueno, a trabajar para poder participar, ¿verdad? Vamos a meternos en cuanto a esto de el precio del soldado. Le dice versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué hay que sufrir si, bueno, recordemos que estamos hablando acá de que iba a haber una sucesión, ¿verdad?, de lo que es futuros líderes, futuros pastores, futuros siervos, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, mejor entonces yo no acepto el llamado. Si va a haber que andar sufriendo, como dice acá, sufre penalidades, entonces mejor no acepto el llamado. Pero lo cierto, hermano, es que a lo largo de toda la historia, aquellos que han querido vivir para Cristo, sufren. Aquellos que han querido vivir para Cristo sufren. Eso lo vemos y lo hemos estudiado también en devocionales atrás cuando vimos la galería de los héroes de la fe. Pero quiero mencionarles allí en Hebreos capítulo 11, versículo 36, ¿sí? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero me encanta, de los cuales el mundo no era digno. Y después dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y el versículo 16 me encanta. Son versículos que los tengo subrayados ahí con mi Biblia. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y me encanta. Hermanos, la vida del cristiano ha sido una vida de sufrimiento. No pasa por ser, si soy líder o si soy pastor, aquel que quiere seguir y realmente no jugar a ser un cristiano, sino realmente ser alguien que vive a Cristo, va a sufrir en medio de este mundo. Eso es lo que dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que leímos hace unos días atrás. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber persecuciones. Acá Pablo le dice, sufre penalidades. Y esas penalidades a veces van a ser persecuciones, otras veces van a ser prisiones, como los que estaba viendo él, y otras veces va a ser tal vez la misma muerte, como muchos ya en aquel tiempo
en la iglesia primitiva, ¿verdad?, habían muerto, habían perecido como mártires, ¿sí? Le dice, tú pues sufre penalidades, como un buen soldado de Jesucristo. El ser un soldado es una profesión, podríamos decir, peligrosa, ¿o no? Yo recuerdo cuando a mi hermano le llamaron, ¿verdad?, para ser un soldado. En aquel tiempo todavía estaba muy fresco lo de lo que había sido el tiempo o la guerra de Malvinas, ¿verdad? Eh, Eso creo que, si no me equivoco, terminó en el 82, ¿verdad? Y habían muerto muchos, muchos jóvenes, habían sido, bueno, no, no una pelea totalmente injusta, donde, pero no importa, la cuestión es que eh, recuerdo, ¿verdad? Cómo lo vivía uno pensando en que tal vez no lo iba a volver a ver nunca más. En la mente mía de niño, yo creo que tenía, no sé si 8, 9 años, cuando mi hermano va al ejército, en mi mente de niño era, no lo vuelvo a ver nunca más. Él salió a ser un soldado, estaba muy fresco lo de Malvinas, pensaba que iba a morir como murieron tantos otros. Podríamos decir que es una profesión peligrosa la de ser un soldado, ¿verdad? Como tal vez la de ser un policía hoy, ¿no? Cuántas esposas, ¿verdad?, tienen allí sus esposos que salen a trabajar y buscando, ¿verdad?, cuidarnos, pero también buscando, ¿viste?, enfrentar a aquellos que andan en los malos pasos, ¿verdad? Y a veces gente que tiene mejor armamento y mejores cosas que la misma policía, y a veces se tienen que enfrentar no solamente contra los malhechores, sino a veces la misma sociedad que menosprecia y no valora, ¿verdad?, el trabajo que hacen los buenos policías, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hoy podríamos decir con la pandemia, los enfermeros, los doctores, ¿verdad?, todos los que están en el personal de la salud, también podríamos decir es una peligrosa, una profesión peligrosa. Pero bueno, volviendo al punto, ¿verdad? Podríamos decir, hoy le está pidiendo al creyente, al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, que entienda de que debe renunciar a sí mismo para poder vivir para Cristo. Y eso va a implicar sufrimientos. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? ¿O cuáles sufrimientos? Bueno, decime cuáles penalidades, ¿viste? Bueno, como te dije, había persecuciones, había prisiones o a veces había que perecer por causa de la fe. Saben, a veces las persecuciones vienen dentro de la misma familia. Yo recuerdo, y creo que le he comentado hace mucho, un compañero que tuve, ¿verdad?, de instituto bíblico, que por causa de su fe, ¿verdad?, él musulmán, ¿verdad?, por causa de haber conocido a Cristo, sus propios hermanos, su madre, después de años, cuando le predica, le cuenta a toda la familia y su familia quería asesinarlo. Pero también recuerdo a mi esposa, cuando ella tomó la decisión de que se iba a venir a Instituto Bíblico para estudiar, para prepararse, para servir al Señor, su madre le dijo, si vos te vas, no vuelvas nunca más, acá te olvidás. A veces persecuciones o tal vez ese rechazo de parte aún de familiares o de la sociedad. Para ellos eran perseguidos por los judíos, aún por el gobierno, por los romanos. Hoy el creyente, si realmente quiere vivir para Cristo, la persecución cada vez va a ser más grande. Si hablas algo en contra, viste, de todo lo que ellos quieren proyectar, la persecución va a ser más grande. Algunos hablan de listas que hay, ¿verdad?, acerca de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, y listas negras de gente que hay que ver cómo le hacemos pagar por lo que están diciendo en contra del feminismo, o contra del aborto, o en contra de un montón de otras cosas que Dios aborrece. Pero lo cierto es que le dice, bueno, sufre penalidades.
armate de una actitud que está dispuesto a soportar, porque se arma de coraje y de valentía. ¿Sabes? A veces una persona puede tomar decisiones y mantenerse firme en una decisión simplemente porque es un cabeza dura, un testarudo. ¿Sí? Y uno dice, esta es una persona de convicciones, pero lo cierto es que simplemente es un cabeza dura. Pero qué importante que es poder armarse de coraje y de valentía por lo que es la razón o la causa por la cual voy a sufrir. Y la causa o la razón es Cristo. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, de quien pertenecemos. Mi posición es ser un soldado, ¿sí? Mi transitar, ¿verdad? Mi propósito, bueno, es que voy a padecer en medio de todo esto. Pero ¿a quién pertenezco? Es a Cristo, un soldado de Jesucristo. Hay ciertos soldados, ¿verdad?, que es como que hoy es la guardia, ¿viste? Soldados de Inglaterra, de la reina, ¿viste? Y pareciera, y vos los ves, y la gente le encanta ir y sacarse fotos y verlos cuando cambia la guardia, ¿verdad? Pero ahí están, muchos nunca. Lo más peligroso que van a enfrentar es que a alguno le haga burla y quiera hacerlo reír. Pero lo cierto, ¿sabes qué? Es que esta era una profesión peligrosa. Y vivir a Cristo era peligroso en aquel tiempo y es peligroso en este tiempo. Y tal vez uno dice, bueno, pero acá no nos están persiguiendo, acá no nos están metiendo presos, todavía no, pero va a llegar. Pero hoy por hoy, sí, del otro lado del charco, vamos a decir así, en países de corte musulmano, países de gran comunismo, ¿verdad? Están metiendo los presos, están torturándolos. Recuerdo hace tiempo atrás, hace ya tiempo atrás, leí un libro pequeñito y contaba el testimonio, ¿verdad?, de una persona que estaba presa, creo que era en la antigua Yugoslavia, ¿verdad?, o en la actual, no me acuerdo bien ahora todos los detalles, pero la idea era que en la antigua Rusia comunista creo que fue, lo torturaban a él y era como que al principio, viste, era como que él luchaba contra aquellos que querían torturarlo, era como que se resistía y llegó un momento en como que dice, ya está, como que si querés llamarlo así, quebraron su voluntad. Él sabía que ya no iba a salir vivo, que no valía la pena resistirse y como que bueno, acá están, acá vienen las torturas, viste, sabía que podían matar su cuerpo, pero que no le podían robar. Vamos a decir así, lo que él es espiritualmente. Pero dice que la peor batalla, la peor lucha fue cuando él empezó a darse cuenta que como ponían esos parlantes todo el tiempo, ¿verdad? Y buscaban lavarles la cabeza, ¿verdad? Dice, empecé a olvidarme la palabra de Dios. Y es como que él dice, empecé ante eso y el no querer olvidarme de la palabra de Dios, dice como que lastimaba, ¿verdad? Y con su sangre iba escribiendo los versículos porque se le iban olvidando. Y yo decía, esa es una lucha y es una batalla que vos y yo estamos teniendo. Nos estamos olvidando de lo que es el cristianismo verdadero. Nos estamos olvidando nos están lavando la cabeza con toda esta forma de pensamiento, con todas estas filosofías. Y no nos damos cuenta. Y vivimos un cristianismo tan light, tan mediocre. Vivimos en un cristianismo, viste, donde la idea es un cristianismo del evangelismo, el evangelio de la prosperidad. Vengo a Dios para que todo me vaya bien, para que me vaya mejor. Como un quebrado en lo económico, viste, vengo a Dios para que me vaya mejor ahora. Estaba mal en mi salud, Ese es el tipo de cristianismo que nos están queriendo meter. Ni que hablar lo que hace, ¿verdad?, este mundo con todas las presiones, ¿verdad? Gente que ahora, viste, tienen iglesias donde hay lesbianas como pastores, homosexuales como pastores, ni que hablar iglesias donde aprueban el aborto y un montón de otras
¿Sabes? Pablo dice allí en 2 Corintios, creo que es capítulo 10, cuando habla de que las armas de nuestra milicia, a ver, sí, dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez, toda soberbia, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero, viste, vamos agarrando y abrazando pensamientos, vamos agarrando y abrazando filosofías de este mundo, vamos agarrando y abrazando, viste, estilos, viste, y los transformamos en argumentos que se terminan transformando en fortaleza. Y el único que las puede derribar a esa fortaleza es Dios y vos, porque dice que tenemos armas que son poderosas para la destrucción de esa fortaleza. O sea, las podés destruir si vos querés. Un cristianismo que es tan light, ¿viste? Pero ¿y por qué? ¿Por qué no me merezco yo vivir así? Tener esto, tener aquello, poder ir allá, poder pasear, disfrutar esto. ¿Acaso yo? ¿Se entiende? Y acá le dice, Timoteo, no pensés tanto en las vacaciones, no pensés tanto en tu comodidad. ¿Sabés que un soldado renuncia? Renuncia, vamos a decir, a su comodidad. Renuncia muchas veces también a su familia. Renuncia a su seguridad. Renuncia a todo eso por el bien aún de otros, pero en este caso dice, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Renuncia a sus proyectos, a sus deseos, a sus planes. Buscá, Timoteo, tener esa actitud, esa disposición de soportar con coraje, con valentía, la disposición a renunciar, a ser exclusivo para el Señor. ¿Sabes por qué tengo que sufrir? Mejor no, bueno, va a ser si estés sirviendo en el liderazgo o la idea es si estés siguiendo a Cristo, aquellos que quieren vivir para Él van a sufrir. El problema es que a veces es como que nosotros pensamos de que el sufrimiento, viste, es una maldición. Ayer veíamos un dibujito ahí con mis hijos, ¿verdad? Y uno de los personajes, ¿verdad? Constantemente decía, ay, ¿por qué me toca vivir esto a mí? Qué mala suerte que tengo, ¿por qué a mí? Y llegó un momento en que me cansó y les dije a los chicos, ¿viste? Qué hartante que es. Pero a veces nosotros somos así con el Señor. ¿Y por qué me toca sufrir a mí? ¿Por qué yo? ¿Viste? Y somos la víctima. Y el punto es, ¿cómo estamos viendo el sufrimiento? O sea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te tocaría sufrir? ¿Por qué no me tocaría sufrir a mí? Pero el punto es cómo estamos viendo el sufrimiento. ¿Sabes? En Mateo le dice el Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Doblemente feliz cuando padezcas persecución por causa de la justicia o por causa del justo, por causa de vivir la justicia, por hacer lo que es correcto o por vivir a Cristo, que podríamos decir quién es el correcto, ¿verdad? ¿Sabés la actitud que tenían los apóstoles, aquellos primeros discípulos, cuando sufrían? Habían entendido, bienaventurado. Dice allí en Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, por causa de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
Era por eso que los habían llevado los del concilio y les habían amenazado y los habían torturado, ¿verdad? Los habían amenazado y torturado, ¿por qué? Por predicar. Y dice, ¿y ellos qué hicieron después de que fueron torturados y que salieron gozosos? Fueron todos los días en los templos y en las casas y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Sabes? El sufrimiento va a ser parte. A lo largo de estos años he visto un montón de gente dejar a Cristo, dejar la vida cristiana por miedo a sufrir. Recuerdo una persona, ¿verdad? La profesión que ella tenía le daba la oportunidad de tener contacto con cientos de personas en momentos, era enfermera o es enfermera. Ella manifiesta conocer a Cristo, ¿verdad? Y empieza en ese primer amor a crecer, a buscar, ¿viste? Y a compartir de Cristo, pero empezó a tener, a padecer, en este caso ataques, ¿verdad? Por causa de Cristo, por causa de su fe, por causa de su vida, de su compromiso. Y se atemorizó. Se atemorizó y dejó todo. Sufre, pues, penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Tenés una buena actitud? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿O si estás sufriendo, lo estás enfrentando con una buena actitud? Entendiendo de que el sufrimiento no es una maldición, es una bendición. Fíjate, en Filipenses, en el capítulo 1, allí en Filipenses capítulo 1, en el versículo 29, dice así, porque a vosotros, ¿sí? Le está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipo, le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo Dios, te lo está diciendo a vos y a mí. Dice, porque a vosotros os es concedido, ¿sí? Le es otorgado este favor, le es otorgada esta gracia. Es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. La salvación, ¿verdad? Es una gracia, es un regalo. El creer, el poder confiar, el poder tener la seguridad de que un día cuando muera voy a estar en el cielo por lo que Él hizo, no por lo que yo haga, no porque si estoy predicando, no, eso es agradecimiento, es amor, es demostración, es vida cristiana. La salvación, nuevo nacimiento, dice, os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecimiento. El sufrimiento es parte no solamente del plan, sino de esa gracia de Dios, eso que nos concede Él. Pero muchas veces lo vemos como una maldición. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si es parte del plan y es parte de lo que Dios nos da. ¿Sí? Dijimos que un soldado tiene una profesión que es peligrosa y que está constantemente en riesgo su vida. Y como soldado de Jesucristo, creo que Dios quiere que aprendamos nosotros también a renunciar cada día. Y cada día, por decir así, no enfrentar la muerte, sino morir realmente a nosotros mismos. Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él cada día moría. Dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como soldado, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades. Y va a ser mucho más fácil si aprendemos a renunciar a nuestra propia vida, a morir cada día y a vivir a Cristo. Renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestra seguridad, renunciar a nuestros planes, a nuestros propios proyectos, ¿verdad? Y no dejarnos que
cambien el cristianismo, ni que cambie nuestra forma de pensar. Más bien, si hay alguien que tiene que cambiar nuestra forma de pensar, que sea Dios, ¿sí? Que Dios vaya renovándonos. Pero dijimos que lo hace, dice, para ser exclusivo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podríamos decir, no existe ese soldado part-time. Bueno, mirá, soy soldado ahora, pero el resto, no, ya no soy soldado. De hecho, dicen que el policía siempre es policía, que el bombero siempre es bombero, que el doctor siempre es doctor. El cristiano es siempre cristiano. No es solamente el domingo, no es solamente cuando salgo a alguna actividad evangelística, cuando voy a algún viaje misionero, cuando... No, siempre. Y podríamos decir que en el pastorado sos pastor las 24 horas. Tenés que estar a la disposición, el líder tiene que estar para servir, siempre. Pero el cristiano siempre tiene que ser un soldado de Cristo. Y tiene que ser exclusivo para el Señor. Esto no quiere decir de que no tengas tu propia profesión, tu negocio, pero donde estás, primero sos un soldado de Cristo. Así tenemos hermanos en nuestra iglesia que son militares, que son soldados acá del ejército, ¿verdad?, de uruguayo, pero primero son un soldado de Cristo. Somos hijos de Dios, somos un siervo de ellos, del Señor. ¿Sí? Es exclusivo. Y podríamos decir que el único derecho que tenemos como soldados, ¿sí?, es poder saber las órdenes de nuestro general y así poder obedecerlas y servirle a él con fidelidad y poder cumplir el objetivo, a fin de agradar a aquel, cuando habla a fin es el propósito, con el propósito de agradar a aquel que nos tomó por soldado. El punto es, ¿estás siendo exclusivo del Señor? Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Estás siendo exclusivo de Él? Allí en 2 de Corintios, el capítulo 5, creo que lo leímos hace unos días atrás, dice, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, o sea, Jesucristo, si uno murió por todos, o sea, los creyentes, luego todos murieron. ¿Para qué? Dice, y por todos murió, para que los que viven, o sea, los que hoy todavía estamos en vida, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para el Señor. ¿Eres exclusivo de Él? ¿Para quién vivís? O sea, ¿a quién querés agradar? Hoy vos estás viviendo para futuro, ¿sí? ¿Estás buscando la aprobación de Él? ¿A quién estás queriendo agradar? Pablo decía allí en Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, dice, Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Dios. A veces la gente busca, por ejemplo, vamos a decir así, en esto del Facebook. Buscan poner, viste, fotos o cosas o frases a fin de que consigan, viste, me gusta. Como si tenés 100 me gusta, son más que el que tienen 10. Si tenés 10.000 me gusta, sos más que... ¿De dónde? El punto es, ¿a quién querés agradar? ¿A los hombres? O cuando haces las cosas para el pastor. Tenemos que hacer las cosas para el príncipe o para el pastor de los pastores, para Dios, no para nosotros, no para los hombres, ni siquiera para vos mismo. ¿Sabes la gente que vive en la vida cristiana queriendo agradarse a sí mismo? Y mientras estamos vivos, tenemos todavía la oportunidad de vivir para agradarle a Él, ser exclusivos de Él. Va a haber estragos que van a suceder, va a haber penalidades, va a haber persecuciones, aún tal vez el poder perecer. Y quiera que podamos perecer,
cada día a nosotros mismos y vivir a Cristo. Termino con esto. Lo más triste es de personas que quieren vivir como soldados, quieren vivir la vida cristiana y todavía no se han enrolado en el ejército. Todavía no son parte del ejército de Jesucristo. Todavía no le pertenecen a Él. Hermanos, lamentablemente está tan lleno de falsos maestros, de falsos profetas, de tantas sectas. Es impresionante lo lleno que está. Y aún es impresionante cómo a veces iglesias evangélicas o iglesias aún hasta bautistas predican un evangelio pervertido y personas están creyendo que viven la vida cristiana, están creyendo que se van al cielo, están creyendo que son soldados de Jesucristo, pero todavía no están enrolados en el ejército, todavía no son salvos. Porque mientras una persona crea que se puede perder la salvación o que se la puede ganar por sus obras, entonces todavía no ha creído solamente en Cristo, todavía no ha podido confiar plenamente en la obra. La Biblia dice que el único requisito que Dios pone para que seamos salvos es creer. Pero, ¿sabes? Hay tantos que han pervertido. Y qué triste sería que personas crean que son salvas y que después se terminen perdiendo por toda la eternidad. Crean que, bueno, yo voy a sufrir para lograr ganarme la salvación. Yo voy a vivir lo que Dios quiere para lograr ganarme la vida eterna. Yo voy a ser fiel a Dios en todo lo que Él me pida para ver si Él me deja entrar al cielo. Es que no es por obras, es por la gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6 es el trabalengua cristiano. Y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y después al revés, y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Si es un regalo de Dios, no es por tus obras, no es un premio, es un regalo. La salvación es por gracia. El precio lo pagó Él en la cruz del Calvario. Él murió por todos tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Si estás creyendo en algo, que tus obras sirven, que tu sufrimiento va a servir para hacerte salvo o mantenerte salvo, estás totalmente equivocado. Él ya pagó el precio. La vida cristiana, después de que somos salvos, entonces ahí vivimos la vida cristiana y puede que traiga mucho sufrimiento. Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo aquel que milita o ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Una cosa es agradarle y otra cosa es ser aceptos en el amado. Somos aceptos por la obra de Cristo. Vivimos la vida cristiana a fin de agradarle a Él, no para ganarnos la salvación. El soldado ya ha sido enrolado. El problema es, ¿has sido enrolado? ¿Has sido ya enrolada? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? No va a servir de nada todo el sufrimiento si no le conoces a Él. Vamos a orar y hermanos, perdón, se me fue el tiempo, pero yo pensaba hoy terminar con los 3 ejemplos, pero vamos de a poquito, ¿sí? Querido Dios, Padre Celestial, Señor, amado Dios, ¿cuántos hay que están engañados, Señor? Que creen que son salvos por sus obras, Señor, o aún por la fe en Cristo más sus obras. Padre, ruego para que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esa convicción y trayendo la luz, Señor, de la palabra
y que puedas ayudarlas a entender de que la salvación es solamente por la fe en la perfecta obra de Cristo, en esa obra completa. Él murió por todos nuestros pecados y por eso nos ofrece vida eterna. Nos ofrece la promesa de que no pereceremos jamás. Nos ofrece la promesa de que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo. Amado Dios, ruego para que si hay alguien hoy escuchando, Señor, o a lo largo de este día, que crea que tal vez es salvo porque vive la vida cristiana, por su santidad, por su fidelidad, por lo que está sufriendo. Señor, ¿cómo tú no vas a tomar en cuenta todo lo que sufro? Que entienda que es solamente por la fe en lo que fue el sufrimiento, el pago de Cristo, el Cordero sin mancha, derramando su sangre, la cual nos puede limpiar de todo pecado. Pero Padre, también ruego para que aquellos que ya te conocemos como único y suficiente Salvador, aquellos que ya somos tus hijos, aquellos que ya estamos enrolados en el ejército, Señor, que podamos, Señor, entender que el sufrimiento, que los padecimientos es parte de tu plan, es parte del propósito tuyo, que tú lo utilizas para trabajar en nuestras vidas, que es parte de tu gracia, de tu bendición, y que podemos ser bienaventurados cuando sufrimos por causa de tu nombre, por causa de la justicia. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ser exclusivos para ti y vivir a fin de agradarte a ti, no a nosotros mismos, no a otros, sino a ti. Padre, que entendamos de que no es algo, bueno, ahora sí soy cristiano, ahora no. Ahora sí estoy como un hijo de Dios, ahora no. Ahora sí soy un soldado, ahora no. Ahora sí soy pastor, ahora no. Padre, que somos exclusivos, tuyos, soldados tuyos. Padre, como dice tu palabra, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Rogamos, Señor, que seas tú dándonos entendimiento y ayudándonos a crecer. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, ¿verdad? Les pido que estén orando. Esta noche seguimos con un curso de evangelismo que hemos empezado con los hermanos de Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, también por lo que son las reuniones, ¿verdad? De jóvenes, la reunión de la iglesia, ¿verdad? Algunas visitas que también tenemos que hacer, algunas personas específicas, y también pedirles que estén orando por lo que va a ser la conferencia bíblica virtual en la primera semana de mayo, ¿verdad? Para que sea un tiempo de gran edificación y desafío. Señor les bendiga y bueno, estamos en contacto y a las órdenes. Buen fin de semana.